la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordina el Centro de Simulación y Cirugía Experimental, donde desarrolla programas de entrenamiento quirúrgico mediante la simulación. Es fundador de Training Competence SPA y nos visita para compartirnos su valiosa mirada. Bienvenido, Julián Varas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un honor estar en este congreso como investigador, como también profesor de la Universidad Católica, también soy emprendedor y soy cirujano. Y les felicito por quedarse hasta esta hora. Yo sé que puedes que estén cansados, espero entretenerlos con la charla que voy a hablar. Bueno, ustedes pueden ver a mi espalda, entonces, lo que hay en una cabina de avión, ¿cierto? Y ustedes se imaginan, se suben a este vuelo, están con toda la familia, se están yendo de vacaciones por fin. Y el capitán, después de que cierra la puerta, ya no se puede salir, hacen cross-check y reportar, y le dice al resto, oiga, quisiera aprovechar de agradecerle a todos ustedes porque este es mi primer vuelo. Pero no se preocupen, estoy súper entrenado, así que no se preocupen. ¿Cómo reaccionarían? Probablemente un poquito de susto, algo por el estilo. Ahora, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no nos bueno, además que yo creo que no les dejan decir que es su primer vuelo, ¿cierto? Pero ¿por qué no pasa? Es porque están muy bien entrenados. Entonces, ¿cómo entrenan la gente en aviación una habilidad motora, una habilidad psicomotora que requiere no solo saber, sino que hacer? Necesitamos entender dónde están todos los botones, necesitamos entender cómo se maneja la pantalla, entre otras cosas. Déjame ver si corre el video y, perdón. Ahí sí. Entonces, aquí pueden ver cómo un piloto en simulación está literalmente pudiendo replicar cualquier ambiente en el que se va a exponer. De hecho, los pilotos han demostrado en el área de la aviación que 2 horas de simulación equivalen a 1 hora real. Y los pilotos de guerra incluso al revés. O sea, entrenar en simulación equivale a más tiempo real. Es como estar en una cámara de tiempo. Y eso es increíble porque permite entonces acortar la curva de aprendizaje antes de llegar al evento real. Después, además, pasan a ser supervisados y eso es muy potente porque obviamente uno no llega y vuela, sino que pasa primero a tener un capitán que te muestra todo lo que va haciendo y te va corrigiendo en el camino hasta que uno cumple ciertas horas supervisadas y termina haciendo un vuelo también de forma supervisada. ¿Cómo lo hacemos en el área de la simulación? Desde nosotros que somos cirujanos, nosotros hace 15 años empezamos a investigar qué se hace para entrenar para que uno no aprenda en paciente, ¿cierto? Y la verdad es que no se hacía tanto y eso es algo que me impactó mucho y empezamos a hacer distintos programas de entrenamiento. Hoy en día podemos decir que este tipo de programas de entrenamiento son bastante avanzados y te permiten hacer todo tipo de cirugías sin que uno tenga que hacerlas por primera vez en pacientes. No obstante, esto no existía. Así que desde Chile empezamos a crear este tipo de programas más avanzados que lo que había, por ejemplo, en Estados Unidos, que era mover plásticos de un lado a otro lado y después era pasemos a los pacientes. Y los pacientes eran, bueno, obviamente creo que no se enteraban. Pero como concepto, para que ustedes entiendan, en medicina lo que pasaba era que nosotros pasamos del saber al hacer y de forma supervisada. ¿Y eso cómo ocurre? Entonces yo veo cómo operan, finalmente después de ver cómo se opera muchas veces, puedo practicar y alguien me va a enseñar. Pero sin este tipo de entrenamientos no podríamos hoy en día acortar la curva de aprendizaje con la simulación. Aquí les muestro distintos modelos de simulación. De hecho, pueden ver al lado derecho de la pantalla cómo uno podría entrenar una penetrante cardíaca cuando hay un arma blanca y necesitamos entender cómo entrar al tórax y poder resucitar eso en una cirugía de urgencia. También hay una cirugía de hernia en ese video y cómo lo hacemos hoy en día también con laparoscopía, que es a incisiones pequeñas, incluso robótica o endoscópica.
Todo este tipo de entrenamiento es muy potente, no obstante, una cosa es el programa de entrenamiento y otra cosa muy fundamental es que para poder aprender necesitamos retroalimentación. Nosotros necesitamos, está bien, repetir en el tiempo, pero que alguien nos diga que está mal, ¿cierto? Y eso se aplica a cualquier industria o área, por ejemplo, en música, necesitamos el entrenador que nos diga y nos corrija dónde está mal y nos preparamos para los conciertos. Así como también necesitamos en el deporte que alguien nos corrija los errores, dependiendo de la división en la que estamos, para llegar a adulta, profesional y terminar jugando bien, ¿cierto? Y si no nos corrigen, hay un problema. Ese problema es que vamos a arrastrar ese error y por lo mismo no vamos a generar un muy buen resultado. Nosotros, a modo de ejemplo, con un programa de entrenamiento que hicimos en la Universidad Católica de 16 sesiones, eso tuvo un gran impacto. Les voy a mostrar qué implica 16 sesiones de simulación versus la formación tradicional. Lo que hicimos fue comparar a novatos de primer año de cirugía general, o sea, eran médicos antes, entraron a primer año, los entrenamos con 16 sesiones simuladas, parecido a como se ve en la foto, y después de eso pudieron operar de forma supervisada a un paciente haciendo un bypass gástrico laparoscópico, que es una cirugía compleja. Y los comparamos a cirujanos formados de 5 años de formación, cirujanos generales que se han formado de la forma tradicional sin simulación, y además a expertos. Y podemos ver que el peor desempeño del novato de primer año de cirugía general es mejor que el mejor desempeño de un cirujano general sin este tipo de entrenamiento. Esto fue hace bastante tiempo y de ahí en adelante se empezó a hacer gracias a esfuerzos de la Sociedad de Cirugía de Chile, más otros esfuerzos en conjunto con universidades, se entrenan estos programas a través de todo el país. Ahora, una cosa es entrenar a un cirujano y otra cosa, por ejemplo, podría ser entrenar a un pregrado o una sala llena como esta. ¿Se imaginan entonces el esfuerzo? Si bien para un cirujano yo tengo que estar encima del cirujano y decirle, tienes que hacer esto para corregir este error. ¿Se imaginan ustedes cómo se puede hacer para, por ejemplo, enseñarle a todo este curso? No es tan fácil. Ese es el problema de las habilidades prácticas. No es como darles una charla, porque pasamos del saber al hacer. Y yo necesito que ustedes demuestren las habilidades técnicas, me demuestren que lo pueden hacer. Entonces, la verdad, me hago estas preguntas y digo, bueno, ¿cómo podría entrenar a 120 estudiantes de medicina, por ejemplo, o de enfermería, de kinesiología, de cualquier área que tenga habilidades técnicas y que tengan esta curva de aprendizaje? ¿Se imaginan hacer 16 sesiones de entrenamiento? No es tan fácil, necesito muchos docentes. Entonces, cuando pienso en estos cursos gigantes, la verdad, la cara que pongo cuando me dicen tienes que entrenar el próximo año una nueva habilidad del pregrado de medicina en la Católica, es esa, porque no hay muchas factibilidades. ¿Cómo lo voy a hacer si necesito al menos, no sé, 50 docentes? Con mucho esfuerzo, antes de la pandemia, estábamos entrenando un docente más o menos cada 12 estudiantes y hacíamos el taller, les mostrábamos cómo se hace, los estudiantes replicaban las cosas, se daban retroalimentación entre ellos, nosotros también, y estábamos 3 horas en ese taller práctico, ¿cierto?, que existen en todos los técnicos profesionales, en todas las universidades, y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hacer una habilidad técnica requiere justamente demostrar, al menos en un simulador, que se puede hacer. Entonces, los quiero llevar de vuelta a este programa de laparoscopía que como nos fue muy bien, empezó a correrse la voz de que en Chile se podía pasar 16 sesiones y terminar con un nivel técnico muy bueno. Y empezaron a preguntarnos, ¿es posible entrenar en otro país en vez de que vengan a Chile? Por ejemplo, alguien que está en México para que no tenga que viajar, quedarse un mes entrenando. Y empezamos a pensar una solución. Creamos esta plataforma que se llama See One, Do One, que en verdad es ver uno, hacer uno en inglés. Me gusta Star Wars y por eso quedó como C1DO1. Pero, ¿de qué se trata? Alguien baja, por ejemplo, un video de entrenamiento y ve un video tutorial de cómo hacer la cirugía, cómo se prepara el chunchule, cómo se prepara las herramientas, cómo se hace la técnica, cómo uno se para frente al simulador, todo. Imagínense estar en México y necesitamos replicar exactamente el mismo programa que hacemos en Chile. Entonces después la persona va al centro de entrenamiento y hace este entrenamiento que cree que lo puede hacer bien, nadie le ha dicho nada, pero se graba el entrenamiento.
Una vez que se graba, esto se sube a la nube de C1Do1 y una vez que está en la nube, nosotros podemos verlo de esta forma como red docente. No es en vivo, es asincrónico y los docentes tienen 72 horas para, por ejemplo, poder dar la retroalimentación. La gracia es que podemos entonces dibujar en la pantalla, ponerle un audio en el momento exacto en donde falla, decirle, mira, aquí se te separó la mano izquierda cuando haces un nudo y así no se hace. Y con eso podemos entonces ir corrigiendo en el tiempo. Lo que hicimos fue probar si esto funciona. Le llega de vuelta al estudiante o al alumno, en este caso un cirujano en formación, y puede volver al laboratorio, entrenar y vimos si es que esto funciona o no. Nos dimos cuenta que es muy potente, el mismo entrenamiento que uno tiene presencial se replica a distancia de forma remota y asincrónica. Y cuando nos dimos cuenta de esto, estábamos muy impactados porque podemos formar un cirujano a distancia, ¿por qué no expandir? Y nos fuimos al resto de Latinoamérica, a Estados Unidos, a México, y empezamos a crear centros de entrenamiento donde se puede uno entrenar de la misma forma que se hace en Chile. Incluso estamos en Tanzania, que hay un video que me mandaron del centro de allá, hacen exactamente el mismo programa, y la gracia de esto es que te permite entonces llegar muy lejos. Uno de los estudios que hicimos nos dimos cuenta de algo mágico, que es donde creo que vale la pena poner el ojo, y es por qué empezamos a tratar de resolver este problema de la escalabilidad docente. Y se fijan en el círculo, con 8 instructores estábamos capacitando cerca de 300 cirujanos al año. Y eso no lo logro hacer en persona, me cuesta mucho en el centro de simulación en la Católica. Si vienen 300 cirujanos, primero me colapsan el centro y segundo no tengo la capacidad docente. Pero a través de la plataforma podía ocurrir una especie de escalabilidad. Entonces volvemos a nuestro problema, el curso gigante, ¿cierto? Y además sabemos que en Chile hay cursos mucho más grandes que este. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a practicar. ¿Por qué? Porque se dio la pandemia y había una oportunidad de probar simplemente cómo entrenar de distintas formas, ya que no era tan fácil ir a los laboratorios de simulación, contar con los docentes, y además los docentes en medicina estaban todos ocupados porque estaban en una urgencia atendiendo por el coronavirus. Entonces, esto es el resultado. Empezamos a formar primero docentes alumnos, gente que está, por ejemplo, en cuarto año, lo capacitamos de docentes, y enseñaban a los de tercer año. Son súper estrictos. Algunos empezaron a entrenar en sus casas habilidades como sutura, podemos ver habilidades de procedimientos estériles, y esto empezó a crecer, a crecer. Pasamos también a probar en kinesiología y en otras áreas de ciencias de la salud, y empezamos a tener datos que no teníamos antes. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que esto es más eficiente que el taller de 3 horas. En el control, el grupo control es el taller de 3 horas en donde me encierro con los estudiantes, les muestro cómo se hace. Mientras que en el grupo experimental, básicamente están recibiendo retroalimentación en video. Después de que entrenan media hora, a la semana reciben esta retroalimentación y vuelven a entrenar y les vuelve a ir mucho mejor. Podemos ver que sobre el 80% del curso logra obtener las competencias, mientras que el otro sistema es muy ineficiente. Ahora, ¿cuál es la gracia de tener esto? Al principio, simplemente fue una respuesta a una situación tan extraña y no esperada como la pandemia. Pero hoy en día, después de ver todos estos resultados, ver que nos acercamos un poco más a poder, por ejemplo, entrenar a más estudiantes, estamos dándonos cuenta de que si antes podíamos entrenar 120 estudiantes, ahora llegamos a 600. Si antes los podíamos entrenar en 3 habilidades al año, ahora podemos llegar a cerca de 8 o 10 habilidades al año. O sea, podemos escalar. Entonces, mientras escalo, se va acumulando data. Y esa data permite que yo pueda, por ejemplo, obtener información para concluir ciertas cosas, como mejorar mis cursos, pero también puedo hacer algoritmos. Esos algoritmos me permitirían, por ejemplo, optimizar con inteligencia artificial al docente. ¿Por qué no? Si el docente ya puede llegar en el taller presencial a 6 alumnos, en el remoto asincrónico a unos 20 alumnos, y le agregamos IA, podría llegar a 50, 100 o 1000 alumnos, y ese es uno de los desafíos que estamos haciendo desde la Universidad Católica, desde C1Do1, entre otras cosas. ¿Cómo funciona?
Acá hay un ejemplo en donde está el estudiante haciendo una sutura en su casa, y esto es un curso oficial, y la gracia es que la retroalimentación se ubica a la derecha de la pantalla, de lo que escribió el docente, pone asistir y una IA evalúa al docente, le dice en 5 criterios dónde se está equivocando, cómo podría mejorar su comunicación, y además le sugiere cómo escribir. Por lo tanto, el docente puede pasar rápidamente a escribir una mala retroalimentación. Hemos visto mucho que los docentes no se comunican tan bien y aprenden de esta forma a comunicarse mucho mejor. Todo con el objetivo, obviamente, de que le llegue lo mejor posible al estudiante. Y la gracia de esto, entonces, es que te llega esta retroalimentación mucho más optimizada. Entonces, básicamente, creamos un evaluador docente, pero que es anónimo, nadie se entera, y por otra parte, entrena al docente, y eso es muy potente. Otro ejemplo interesante, este es un demo, entonces las personas pueden simplemente parar en una parte. Imagínense, yo como cirujano podría decir, cuidado con el tejido ahí, pero eso no se entiende quizás. Uno como docente cree que se entiende, pero el estudiante dice, ¿dónde? No entiendo cuál es el problema. Y la IA podría sugerirme, impresiona que con tu mano izquierda estás dañando en esta zona. Y ese formato se agrega automáticamente al poner una sugerencia por IA en el video en el momento exacto donde ocurre ese error. Entonces tenemos la capacidad de que la IA vaya optimizando este proceso, premarcar los videos, hacer que el docente básicamente pase menos tiempo en la plataforma, y por lo mismo, si pasa menos tiempo en la plataforma, podría efectivamente llegar a muchos más estudiantes en el otro tiempo que le queda. Así que eso es un poco lo que estamos desarrollando desde Chile. Creo que es bien potente el poder, si me pregunto qué humanidad queremos ser, creo mucho en las redes humanas, y las redes humanas de docentes, de estudiantes, creo que es una de las formas en donde podemos estar colaborativamente llegando a ser mucho mejor de lo que somos. Así que muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias, Julián.